Castro, tenés permiso ya para grabar mediante el Zoom la clase de hoy y luego compartirlo con los compañeros. Ya podés empezar a grabar, Alejandro. Muy buenos días, estimado Alejandro. Ya podés grabarlo entonces. Ya, entonces, como ya va a grabar, empezamos. Recording in progress. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la parte aplicativa de intercambiadores de calor de flujo transversal. Dijimos que los intercambiadores de calor de flujo transversal son los intercambiadores más recomendados cuando se quiere calentar un gas. El gas puede ser el aire, puede ser gas metano o cualquier otro gas. Lo importante es que sea un fluido compresible, o sea, un gas. El gas normalmente fluye en la parte externa de los tubos. Hoy vamos a calentar nosotros gas metano. Entonces voy a tomar un problema de este libro de Frank Cray. Aquí está el libro, al final lo tengo el nombre del libro, es este libro. ¿Está bien? Bibliografía, Frank Cray, Principios de Transferencia de Calor, séptima edición. De este libro voy a tomar un problema y lo resolvemos enseguida. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, hoy es 19, ¿no? Eso ya estaba preparado para el 17. A ver, vamos, 19. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos con este problema de ese libro que dice, se quiere precalentar gas metano. Allá, el gas es metano. ¿Y qué se quiere? Se quiere precalentar. O sea, se quiere calentar el gas metano de 10 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Muy bien. Entonces el gas metano ingresa a 10 grados y sale del intercambiador de calor a 30 grados. En un intercambiador de calor de flujo transversal, o también llamado flujo cruzado, ¿ya? Flujo transversal o flujo cruzado, que tiene un arreglo triangular de tubos. O sea, los tubos están en los vértices de un triángulo. Eso es lo que indica, ¿no es cierto? Arreglo triangular de tubos. Los tubos tienen un diámetro exterior de 4 centímetros. Ya, el diámetro exterior de los tubos es 4 centímetros. Con 5 columnas de tubos en sentido horizontal. Ya, 5 columnas de tubos en sentido horizontal. O sea, en sentido horizontal el número de tubos es 5. Con espaciamiento longitudinal. O sea, espaciamiento longitudinal quiere decir espaciamiento en sentido horizontal, 6 centímetros. Y espaciamiento transversal, o sea, vertical, de 8 centímetros. Entonces tengo el espaciamiento. Esto nosotros lo llamamos SL, 6 centímetros, transversal ST, 8 centímetros. Dentro de los tubos se condensa vapor de agua a una presión menor a la presión atmosférica, con lo que la temperatura de la pared de los tubos se mantiene en 50 grados. Entonces la temperatura de los tubos se mantiene en 50 grados centígrados. Tengo la temperatura de los tubos del intercambiador de calor. Luego indica la velocidad de flujo del metano es 10 metros por segundo. La velocidad del metano en la parte externa del intercambiador de calor es 10 metros por segundo. Antes, corriente arriba, que quiere decir antes de que el metano entre en contacto con los tubos. Por eso dice corriente arriba del banco de tubos. O sea, esta velocidad es la velocidad superficial del metano. ¿Y qué es la velocidad superficial? Es la velocidad del fluido antes que ingrese en el intercambiador de calor. ¿Está bien? Calcúlese el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en el exterior de los tubos. En la parte externa de los tubos está el metano. Entonces me pide el coeficiente de transferencia de calor para el metano que está en la parte externa de los tubos. ¿Está bien? Perfecto.
Bien, entonces vamos. Lo primero que se debe hacer para resolver este problema es hallar la temperatura media del metano. ¿Cuánto es? La temperatura de entrada es 10 y la temperatura de salida 30. Entonces la temperatura media es igual a la suma temperatura de entrada del metano más temperatura de salida sobre 2. ¿Está bien? La temperatura de entrada es 10 grados centígrados. La temperatura de salida 30. Con esto puedo hallar la temperatura media, ¿cierto? Entonces tengo temperatura de entrada, temperatura de salida y temperatura media del metal. ¿Bien? Ahí está, la temperatura media del metal, 20 grados centígrados. Entonces, las propiedades físicas del metano lo debo hallar a 20 grados centígrados, a la temperatura media. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a la tabla del mismo libro de Frank Crane, Transferencia de calor. Aquí tengo el libro de Frank Crane. Tiene la tabla 36. Ahí indica claramente, dice, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Entonces me indica claramente, esa tabla es para el metano a presión atmosférica. Entonces tengo el metano porque el gas es metano. Listo. Entonces busco para el metano a la temperatura media de 20 grados. Entonces voy a buscar. Aquí tengo temperatura en grados Fahrenheit, grados Kelvin y grados centígrados. Entonces voy a buscar con la temperatura en grados centígrados. ¿Está bien? Porque aquí tengo la temperatura en grados centígrados. Entonces voy a buscar. Aquí tengo grados centígrados. Ahí está. Entonces, esta columna voy a buscar las propiedades físicas del metano. ¿Está bien? Entonces, a esta. Entonces, vamos. Vamos a buscar, entonces, las propiedades físicas. Vamos a ver. Entonces, voy. Ahí está. Tengo la densidad. La densidad aquí, si ustedes se fijan, está, aquí está, en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Pero más abajo dice libras pie cúbico. Pero para convertir estos kilogramos por metro cúbico debo multiplicar por todo esto, de aquí abajo. Pero voy a utilizar solamente la densidad en kilogramos metro cúbico. Por tanto, no es necesario multiplicar por nada. ¿Ya? Muy bien. Otro me dice el calor específico. Aquí tengo el calor específico. Ahí está. Calor específico. También no voy a utilizar en Joule, kilogramo, grado, Kelvin. Cuando dice Joule, kilogramo, grado, Kelvin, es lo mismo que decir kilojoule, kilogramo, grado centígrado. No hay problema. Si está en grado Kelvin, el grado Kelvin lo puedo reemplazar por grados centígrados sin hacer ningún factor de conversión. Kilojoule, kilogramo, grado centígrado es lo mismo que decir kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. Aquí está joule, kilogramo, grado Kelvin. Eso es lo mismo que decir joule, kilogramo, grado centígrado. Pero si quieren BTUs, multiplique por esto. Ahí está, ¿no? Y convierte a BTUs libra, grado Fahrenheit. Pero nosotros no nos vamos a hacer problema. Vamos a utilizar joule, kilogramo, grado Kelvin. ¿Está bien? El calor específico, a 20 grados. Luego tengo la conductividad térmica, que está aquí, ¿no? Conductividad térmica del metal. ¿En qué unidades? Watt sobre metro, grado Kelvin. Lo mismo. Esto lo puedo también anotar con el mismo valor watt sobre metro, grado centígrado. Pero si quiero convertir estos watts a BTUs, debo multiplicar por este valor. Esta, en la parte inferior, indica, multiplique ese valor que da la tabla por
por esto, por 0,55, 5777 y tienen BTUs. Pero no nos vamos a hacer problema, vamos a trabajar en watts. ¿Está bien? Listo. Otro dato, la viscosidad del metano. Aquí lo tengo. Viscosidad absoluta del metano. Listo. Ahí está. ¿En qué unidades está? En Newton segundo sobre metro al cuadrado. Viscosidad absoluta. Entonces, esto dice esta viscosidad por 10 a la 4. O sea, estos valores lo debo multiplicar por 10 a la menos 4, porque está multiplicando en, ¿no? Eso ya lo vimos alguna vez en alguna operación. Bien, aquí tengo la viscosidad cinemática también. Está mejor la viscosidad cinemática, más fácil todavía la viscosidad cinemática, más fácil. Pero ¿qué es la viscosidad cinemática? Es la viscosidad absoluta dividido entre la densidad. A eso se llama viscosidad cinemática. O sea, si yo divido esta viscosidad absoluta sobre la densidad, tengo la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática es mucho más fácil todavía. Entonces, esto es las unidades metro cuadrado sobre segundo. Tengo entonces nu, ahí está representando nu, la viscosidad cinemática. ¿Está bien? Esto está por 10 a la 6, ¿cierto? Bien, entonces al despejar tendré que despejar por el valor que da por 10 a la menos 6. Y tengo otro, el número de Prandtl también, aquí está. Ya está el número de Prandtl, ¿cierto? Entonces lo único que resta es hallar todas estas propiedades a la temperatura media de 20 grados para el metano. Y aquí tengo para el metano esa tabla, ¿no es cierto? Ya está todo. Entonces ya, ahora vamos a determinar todas estas propiedades físicas del metano a la temperatura media. ¿Está bien? Vamos entonces. Entonces, continuamos. Ahí está. Tengo la temperatura media, que es 20 grados centígrados. Aquí está. 20 grados centígrados. Entonces tengo la densidad aquí. Ahí está la densidad. Tengo el calor específico que está aquí. Ahí está el calor específico. Tengo la conductividad térmica que está aquí a 20 grados. Tengo la viscosidad. Esa viscosidad lo voy a expresar como viscosidad cinemática entonces. Ya, perfecto. Viscosidad cinemática. ¿Dónde está la viscosidad? Aquí está, 16.27. Y tengo el número de Prandtl, 0,73. ¿No es cierto? Tengo todo. Pero además me dice la temperatura del tubo está a 50 grados. Entonces puedo aprovechar esta tabla. Aquí tengo la temperatura de 50 grados. Más abajito, aquí está 50 grados. ¿No es cierto? A esa temperatura el número de Prandtl, a 50 grados. Pero no cambia a 50 grados. Es también 0,73. O sea, a 20 grados es 0,73 a 50 grados, también 0,73 el número de Prandtl. ¿Está bien? Entonces tengo todas las propiedades físicas del metano a 20 grados, que es la temperatura media, y a 50 grados el número de Prandtl, que es 0,73. Listo. Esto es el primer paso. ¿Ya? En algunos casos no está pues a la temperatura, no está debo interpolar. En este caso está fácil porque existe a la temperatura de 20 grados centígrados las propiedades, pero no siempre es así. En muchos casos a esta temperatura media no está en la tabla. Entonces puedo decir aquí está a 15 grados, por decir. No está en la tabla. Si está a 15 grados, ¿no es cierto? Debo interpolar. ¿Está bien? Interpolación lineal. Perfecto. Vamos. Entonces vamos. Ya tengo las propiedades físicas
anoto esas propiedades físicas para el metano. Ahí están todas las propiedades físicas obtenidas de la tabla. Estoy trabajando con la viscosidad cinemática, ¿no? Estoy trabajando con la viscosidad cinemática. Ojo, aquí tiene, si ustedes se fijan, aquí está por 10 a la menos 6. Es este valor, ese valor que da en la tabla multiplicado por menos 6. Pero en la tabla no dice menos 6. Eso debo tener cuidado. Miren, está aquí, viscosidad cinemática, 16.27, ¿no? Pero no dice por 10 a la menos 6. Pero si me voy a esta tabla aquí tengo viscosidad cinemática. Ahí está. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo la viscosidad cinemática por 10 a la 6 es igual a 16.7. A eso. Todo esto es igual a esto. Todo esto que está aquí en el cuadro es igual a esto. Pero si yo quiero despejar solamente la viscosidad cinemática, no. Solamente quiero despejar este valor, solo este valor, por decir, este valor, este. Solo quiero despejar eso. Entonces, esto va a pasar al segundo miembro. Esto es como que fuera una ecuación. Todo esto igual a esto, una ecuación. Esto está por 10 a la 6. Va a pasar al segundo miembro, que es 16.27. Entonces, como está multiplicando, va a pasar a dividir 16.27 dividido entre 10 a la menos 6. Pero como está en el denominador, puedo anotar 16.27 por 10 a la menos 6. Eso debo tener bastante cuidado, ¿no? Por eso aparece en la tabla, más bien en los datos que hace rato mostré como 10 a la menos 6. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí esa es la explicación. Ahí está. Aquí aparece por 10 a la menos 6. Eso debo tener cuidado. ¿Está bien? Ya está. Entonces tengo la viscosidad cinemática. Voy a trabajar con la viscosidad cinemática. Tengo el número de Prandtl y tengo todas las propiedades. Las otras propiedades están más abajo. Vamos a seguir bajando esto. El número de Prandtl a 50 grados, que es la temperatura de pared, 0,73. Bien, este es el intercambiador de calor. Ahí está. Este es el intercambio de calor. Ya está. Ese es el intercambiador de calor. ¿Qué tengo? Tengo una temperatura de entrada del metano. ¿Cuánto? 10 grados centígrados. Tengo una temperatura de salida del metano de 30 grados centígrados. La temperatura media es 10 más 20, 40, entre 2, 20 grados centígrados. La temperatura de pared del tubo es 50 grados, ¿cierto? ¿Y qué me pide? Me pide el coeficiente de transferencia de calor para el gas metano, que está en la parte externa de estos tubos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuántos tubos tengo en sentido horizontal? 1, 2, 3. Me dice, aquí apenas hay 3. Me dice que 5 tubos, ¿cierto? 5 tubos. El espaciado transversal me dice que es 8 centímetros. El espaciado longitudinal, 6 centímetros. El diámetro externo de los tubos, 4 centímetros. Eso es lo que indica, ¿cierto? Bien, entonces vamos ya con esta explicación. Ahí tengo espaciado longitudinal, o sea, sí, en el sentido horizontal, espaciado transversal en sentido vertical entre tubo y tubo, ¿cierto? Y tengo el número de tubos en sentido horizontal. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tubos. ¿Está bien? NL. El diámetro externo de los tubos me dice que es 4 centímetros. Aquí está. Diámetro externo de los tubos. La temperatura media lo hallé 20 grados.
la temperatura de los tubos, 50 grados centígrados. ¿No es cierto? Estoy anotando los datos. La velocidad del gas metano a la entrada, esta velocidad es, dice cuánto, 10. Entonces tengo la velocidad del gas metano. Entonces, ¿dónde está esta velocidad? Esta velocidad está aquí. ¿Dónde? Es la velocidad a la entrada. Aquí está. Esta es la velocidad del gas metano a la entrada. Lo anoto ahí. Entonces tengo la velocidad a la entrada. O sea, esta velocidad es la velocidad superficial. O sea, el gas metano no logró todavía entrar al banco de tubos, o sea, el intercambiador. Es antes de la entrada. Puede ser esa velocidad superficial, 10 metros por segundo. El problema lo dice claramente. El problema dice, la velocidad del metano es 10 metros por segundo. Corriente arriba del banco de tubos. Corriente arriba del banco de tubos. O sea, antes que ingrese al banco de tubos. Eso es su velocidad. Eso nosotros en lechos porosos lo llamamos velocidad superficial. ¿Y qué era la velocidad superficial? Era la velocidad del fluido antes que el fluido ingrese en el lecho poroso. A eso lo llamamos velocidad superficial. Pero en este caso no es un lecho poroso, es un banco de tubos. Pero la velocidad superficial es la velocidad del fluido antes que ingrese o entre en contacto con el banco de tubos. ¿Está bien? ¿Qué debo hallar? El coeficiente de transferencia de calor en la parte externa de los tubos. O sea, este coeficiente, que está en la parte externa de los tubos. Debo hallar ese coeficiente. El objetivo es determinar este coeficiente que está en la parte externa de los tubos. En la parte externa de los tubos, ¿qué está? El metano. Entonces debo determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el metano. ¿Está bien? Listo. Mire que estamos explicando detalle por detalle para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Está bien? Listo. Entonces tengo esto. El arreglo de tubos es triangular. Tengo la temperatura de entrada. ¿Cuánto es la temperatura de entrada? La temperatura de entrada 10 grados. La temperatura de salida 30 grados. La temperatura media 20. ¿No es cierto? La velocidad de entrada también es dato. ¿No es cierto? La velocidad a la entrada es igual a 10 metros por segundo. Esta velocidad superficial antes que ingrese en el banco de tubos es 10 metros por segundo. ¿Está bien? Perfecto. El número de tubos en sentido horizontal también lo da. Aquí tengo en sentido horizontal, ojo. Tengo 1, ¿no? 2 en sentido horizontal, 3, 4, así sucesivamente, en nuestro caso hasta 5 tubos en sentido horizontal. ¿Está bien? 5. NL en nuestro caso es 5. ¿Está bien? No sé cuántos tubos tendrá en sentido vertical, no lo dice, pero en sentido horizontal dice tiene 5 columnas de tubo. Bien, esa información también es importante. O sea, el número de tubos en sentido horizontal es menor a 16. Eso es importante. ¿Cuánto es el número de tubos en sentido horizontal? Es 5 tubos en sentido horizontal. Nosotros deducimos ecuaciones cuando el número de tubos NL es mayor o igual a 16, ¿se acuerdan? ¿No? Mayor o igual a 16. Pero en este caso tengo solamente 5 tubos. Entonces tendré que inicialmente hallar el número de Nusselt para 16 o mayor a 16 tubos, pero alguien me dice tiene apenas 5 tubos. Sí, igual voy a hallar con las ecuaciones para número de tubos mayor o igual a 16 tubos. Igual voy a hallar. Y luego ese Nusselt voy a multiplicar
por un factor de corrección para número de tubos 5. ¿Está bien? Para número de tubos 5. Eso vamos a verlo enseguida. Bien, ese es el diámetro de el diámetro externo. Entonces tengo la separación transversal. ST es la separación transversal. Esto. Y tengo la separación longitudinal. Estos son datos, ¿no? La separación transversal 8 centímetros, la separación longitudinal 6 centímetros. ¿No es cierto? Aquí claramente eso se ve. Vamos nuevamente a la figura, pues, ¿no? Ahí está la figura. Entonces, ahí se ve claramente eso. Ahí está. Separación longitudinal 6. Separación transversal entre este tubo y este tubo 8. Miren cómo está. Entre este y este tiene que estar en la misma línea recta. No me vayan a hacer con este tubo. Esto no está en línea recta con esto. ¿No? 8. Y estos también están en línea recta, estos dos tubos. 6 centímetros. Separación. O sea, aquí deben tener mucho cuidado con esto. A ver, vamos. Esto, mire, aquí está. Ahí está la separación. Es entre este tubo, ¿cierto? Entre este tubito y este otro tubito, ¿no? Entre esos, mire. No es entre este tubo intermedio. Aquí hay un tubo intermedio, pero no está en línea con estos dos tubos. Deben estar en línea. O sea, en la misma, o sea, este tubo debe estar encima de este otro tubo, en línea recta. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ahí está la figura que me permite aclarar bastante bien eso. Ya, muy bien. Ya tengo eso, estamos aclarando todo. Ya, perfecto. Entonces, ahora tengo esta ecuación para hallar, ¿qué? Para hallar esta longitud, o sea, esta separación oblicua SD entre este tubo y este tubo. Eso se obtiene mediante el Pitágoras, pero no vamos a hacer Pitágoras aquí. Ya eso ustedes lo saben. Entonces, eso, el SD es igual. Ya está aquí aplicando Pitágoras. Aquí es esto el SD. Ya está. SD es esta ecuación. Mediante Pitágoras puedo sacar esa ecuación. Listo. Ya tengo entonces esa ecuación. ¿Está bien? Ya está. Tengo esa ecuación. A ver, nuevamente, para que lo entiendan bien. Ahí está, esa ecuación. Listo. A esa ecuación debo reemplazar la separación longitudinal al cuadrado. La separación longitudinal al cuadrado, esta separación longitudinal al cuadrado, es igual a esto. A esto. Pero debe estar al cuadrado. Ojo, tiene que estar al cuadrado. Y además estoy aquí indicando que está en centímetros. Entonces tengo esta separación, ¿no es cierto? Listo, ya es eso. Luego la separación transversal, ST, es 8 centímetros. Entonces esa separación transversal aquí, esta separación transversal es 8 centímetros. Lo tengo aquí. Y luego realizo operaciones, pues, ¿no? Realizo operaciones y tengo que S sub D es igual. Este valor que es la separación oblicua es igual a 7.21. ¿No? 7.21. Entonces debo además hallar esto. ST separación transversal más diámetro externo sobre 2. La separación transversal es 8 centímetros, el diámetro externo del tubo 4 entre 2, 6. Y luego igualo, debo igualar esto con esto.
Entonces voy a igualar esos dos, las debo igualar, estos dos. Esos dos. ¿Está bien? Esos dos los igualo. A ver, al igualar, sí, SD es mayor, y SD es mayor, ahora voy a ver si aquí es mayor. Ah, es mayor, correcto, es mayor. Entonces, en este nuestro caso, S sub D, ¿no es cierto? Aquí está, este S sub D es mayor a, a este cociente, es mayor. Entonces, por tanto, si esto es mayor a esto, ¿no es cierto? Debo utilizar para la velocidad máxima la siguiente relación. Pero antes de pasar a otra diapositiva o a la otra hoja, debo señalar, aquí se está cumpliendo esta condición, ¿cierto? ST más D es menor, 6, ¿cierto? Y SD es mayor. Cuando se cumple esta condición, la velocidad máxima del metano se halla mediante la siguiente ecuación. Ojo, se está cumpliendo esa condición. Eso es lo primero. Ya debo determinar ese valor, 6 centímetros, y luego debo determinar SD, que es 7,25. Como SD es mayor, entonces digo que la velocidad del fluido, velocidad máxima del fluido, se halla mediante esta ecuación. ¿Está bien? Esta es cuando se cumple lo anterior. Entonces tengo aquí, esta es la ecuación para hallar la velocidad máxima del gas metano. ¿Está bien? Listo. Pero previamente debo haber verificado esto. Debo haber verificado esto. Eso. Eso. Si se cumple eso, esa es la velocidad máxima. Bien, ahora me resta reemplazar. La velocidad superficial es 10 metros, ¿cierto? Velocidad superficial, 10 metros del gas metano. Tengo S sub T, lo tengo el diámetro externo también, lo tengo. Reemplazo, ¿no es cierto? Centímetro con centímetro se va. Y tengo la velocidad máxima. Y la velocidad máxima entonces es, en nuestro caso, 20 metros por segundo. Esta velocidad. Listo. Tengo velocidad máxima 20 metros por segundo. ¿Y para qué la velocidad máxima? Para hallar el número de Reynolds. Entonces, tengo aquí en la parte inferior el número de Reynolds. Entonces, esta velocidad máxima que está aquí, reemplazo aquí. ¿Cierto? Reemplazo ahí. Entonces, esa velocidad máxima reemplazo ahí. Ya está. ¿No? La velocidad. El diámetro lo tengo, ¿no es cierto? 4 centímetros. La viscosidad cinemática también. Y hallo el número de Reynolds máximo. Ahí está el número de Reynolds máximo. Ahí está. Para arreglo escalonado de Tour. ¿Cuánto es el Reynolds máximo? 49.170.3. ¿No es cierto? Ya tengo 49.170.3. Es el número de Reynolds máximo. Bien, entonces ya tengo el número de Reynolds. Con este número de Reynolds voy a ver cuál es la ecuación para hallar el número de Nusselt. No se olviden que el arreglo de tubos es arreglo triangular. Entonces me voy aquí. ¿Cuánto es el número de Reynolds? 49.170. Entonces arreglo triangular. Aquí estoy. Esta es la tabla que vimos en teoría. Entonces, 49.000. Aquí tengo 1.000 a 200.000. Aquí el rango de Reynolds. Esto es el rango de Reynolds máximo. Ahí está el número de rango de Reynolds máximo, ¿no? Aquí está. Listo. Ahí está. Entonces aquí busco, ¿no? Te voy a buscar. Pero el arreglo es, ¿qué es el arreglo? Es
triangular. Entonces debo buscar, esto es para arreglo cuadrado. Aquí está arreglo triangular. Listo. El número de Reynolds está en este rango. Aquí está. ¿No? En este. ¿No? Era 49,000. Aquí tengo de 1,000 a 200,000. Entonces, 49,000 está en ese rango. Entonces, para este rango tengo que el número de Nussel se halla con esta ecuación. Ahí está. Esta es la ecuación que voy a emplear. Pero esta ecuación es cuando el número de tubos en sentido horizontal es mayor o igual a 16. Ojo, pero igual lo voy a hallar. ¿Está bien? Igual lo voy a hallar. Entonces voy a copiar esta ecuación aparte. ¿Ya? Voy a copiar aparte aquí, más abajo. Ahí está. Esta es la ecuación. Es la misma ecuación, ¿no es cierto? Debo reemplazar entonces en esta ecuación el espaciado transversal 8 centímetros, el espaciado longitudinal 6 centímetros, elevo a la 0,2, el Reynolds máximo lo tengo, el número de Prandtl también lo tengo a la 0,36, el Prandtl a la temperatura media lo tengo, el Prandtl a la temperatura de pared también, ambos serán iguales, por tanto es 1 a la 0,25. Bien, tengo el número de Nussel para el número de tubos mayor a 16, 216. Número de tubos en sentido horizontal mayor a 16. Pero mi número de tubos no es mayor a 16, apenas es 5. Entonces, este valor que está aquí para número de tubos en sentido horizontal mayor a 16, voy a multiplicar por un factor de corrección. Este factor de corrección lo hallo de esta tabla. ¿Cuánto es el número de tubos? El número de tubos es triangular, ¿tá? El arreglo triangular, el número de tubos es 5 y el factor de corrección para 5 es 0,93. Entonces, de esto hallo el factor de corrección C2 para escalonado o triangular con el número de tubos en sentido horizontal, que es 0,93. ¿Está bien? Entonces aquí tengo. Esto es para menor a 16. En mi caso es 5. Entonces multiplico esto que era para 16 por C2. C2 es 0,93. Perfecto. Multiplico y tengo 201. El número de Nussel está dada por esta ecuación. Despejo el coeficiente de convección para el metano. Reemplazo datos NL5, ¿no es cierto? Ya lo hallé aquí. Y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el metano. ¿Listo?